Ya está, ¿no? Ya está grabando. Vamos a grabar. Vale. Todo se remonta a mi padre. Él es el que nos ha inculcado a mi hermano y a mí pues el sentimiento de jugar al fútbol, la ilusión por jugar al fútbol. Bueno, todo lo que engloba el fútbol es gracias a mi padre. Bueno, yo sobre todo le he preguntado muchas veces sobre su infancia, sobre cómo él empezó a amar el fútbol, porque él viene de una familia que no le gusta el fútbol, mi abuelo no le gustaba el fútbol, a mi abuela tampoco, entonces pues me picaba la curiosidad. Y nada, él me contaba una anécdota que él siempre me la ha dicho cuando yo era pequeño, y es que él le pidió a su madre que bueno, una camiseta que compraron azulgrana, que era normal y corriente, que le pusiese el 14 bordado, porque mi padre, su ídolo siempre ha sido Cruyff, y pues de pequeño, con 8 años, empezó a ver partidos, le encantaba, veía gente mayor jugar al fútbol y le picó mucho la curiosidad, y bueno, a partir de ahí pues ya empezó toda la historia de mi padre jugando al fútbol. También algo importante que decir, que también me ha influenciado mucho a mí, es que mi padre estuvo jugando durante 9 años en el Valladolid, y pues ahí estuvo, no tuvo la oportunidad de ser profesional, de pasar de juveniles, pero jugó durante muchísimos años desde bien pequeño ahí en el Valladolid. Y nada, pues mis inicios en el fútbol fueron con 2 años, yo creo, que mi padre pues probó una, una práctica de a ver si yo se me iba a dar bien o no el fútbol. Y nada, pues me puso un balón en el suelo y dijo, venga, da y chuta, chuta. Y nada, pues me cuenta que me puso el balón y que cuando golpeé le di muy fuerte al balón para la edad que tenía. Y nada, pues me cuenta que ahí ya vio que yo me iba a gustar el fútbol, o que se me daba bien por lo menos. Y bueno, pues a raíz de eso empecé a ver a mi hermano jugar, porque mi hermano jugaba al fútbol desde pequeñísimo, porque mi padre pues o te obligaba y a mi hermano también le encantaba. Y nada, pues yo lo que quería era la parca del equipo del barrio en el que jugaba mi hermano, que era La Victoria, donde vivimos aquí en Valladolid. Y nada, pues a raíz de ver a mi hermano, de ir a ver sus partidos, pues yo ya pues desaté una ilusión y un amor hacia el balón que pues me ha llevado hasta donde llega ahora mismo. Primer regalo que yo pedí, no sé si fue en Navidad, lo primero que pedí a los Reyes Magos fue la equipación del Valladolid. Me acuerdo como si fuese ayer, porque eso lo cuenta siempre mi familia. Era de Umbro, no, de Puma. Y nada, pues cuando me desperté en los Reyes Magos, pues ahí me encontré las equipaciones, bueno, la equipación blanca y violeta de Puma del Valladolid. Bueno, mis inicios yo creo que empezaron primero en el colegio. En los recreos, pues como tú ibas a clase en mi colegio y en el recreo estábamos juntos, tú con los de tu edad, y yo me acoplaba, pues me gustaba tanto el fútbol que iba con los mayores, pues yo empecé ahí a dar patas al balón. Bueno, sería la guardería, yo creo, porque con 3 años en la guardería, sí, pero... Y ya luego pues empecé en la escuela del Valladolid. Empecé en la escuela del Victoria, del equipo del barrio. Y nada, y pues yo sí que recuerdo cosas. Sí que recuerdo, sobre todo recuerdo en invierno, mucho frío y abrigado hasta arriba, y me encanta jugar al fútbol. Siempre iba con un año más, yo y 2 compañeros más. Una de las etapas más complicadas, yo creo, porque además cuando eres niño, pues los miedos, y encima que los chavales también pues son malos. Cuando eres pequeño eres malo, tienes malicia, hay muchos que tienen malicia. Y yo me acuerdo que yo tenía una fobia, bueno, la he tenido desde... la sigo teniendo, pero ya menos, ya la controlo más, a los petardos, a todo lo que eran ruidos,
a los truenos, a las tormentas, una fobia, pero que he ido a psicólogo durante 5 o 6 años. Y bueno, pues yo me acuerdo, épocas de Navidad eran las más duras porque antiguamente no es como ahora, que es lo que hablábamos antes con mi padre. Antiguamente se tiraban unas bombas en Navidad, unos petardos que no eran ni normales, eso era... Y a mí eso me provocaba un miedo, un temor, que yo tenía que jugar, bueno, entrenar con cascos. Yo me acuerdo de mi madre, el remedio que ponía era ponerme cascos de música. Y entrenaba con cascos de música, con MP5, con un MP5 de la mano y con mis compañeros al lado, que la gente me miraba y decía, pues este chico. O había también muchas de que me metía al vestuario y entrenaba ahí con un entrenador que me tenía mucho aprecio. Y nada, pues yo me acuerdo que no salía de casa. Yo no salía de casa y en casa lo que hacía era jugar a la pelota. Ya pondremos el vídeo de Messi cuando llevaba la camiseta del 19 de no Messi. sé si es... Acaba de caer ahí el jugador. Toda mi vida desde pequeño, pues juegas al fútbol en tu barrio, disfrutas. Destacando. Teníamos un buen equipo porque había chavales que eran muy buenos. Y nada, pues llegó un año en Benjamines, yo me acuerdo, fue Benjamín de primer año, que llegó un chico, un entrenador joven, que no sé si me... Bueno, tampoco recuerdo mucho, lo que recuerdo es que no jugaba mucho. No jugaba lo que tenía que jugar porque era de los mejores y no estábamos a gusto. Yo ya no disfrutaba mucho porque decía, joder, no juego lo que tengo que jugar, ni juego menos que hasta los que juegan peor que yo. Entonces, pues con mis padres decidimos irnos, porque acabamos a mal en el club del barrio y pues me fui al Betis de Valladolid, no al Betis de Andalucía. Y nada, estuve en el Betis de Valladolid y duré media temporada, un año. Porque ahí ya era la etapa en la que el Valladolid hacía captación para los años de alevines. ¿Qué pasa? Había un trillón de torneos, o sea, te ibas a Galicia, te ibas a Barcelona con el Valladolid, pero era como una selección de chavales que jugaban pues en Parquesol, en diferentes barrios de aquí. Y yo recuerdo que, joder, yo en esa edad destacaba y era bueno en mi equipo y era de los mejores chicos que había en Valladolid jugando, entonces... Pues a mis padres les sorprendían que a mí no me llamase el Valladolid ni pudiese ir a los torneos. Y yo, sobre todo en esa etapa, recuerdo mucho ir con mi padre y mi hermano a un torneo que descubrimos en la tele. Un día estábamos navegando por la 4 y de repente vimos la Iscar Cup. Y dije, hostia, veíamos que jugaban Barça, jugaban Madrid... Jugaba Valencia, Atleti, Milan, iban equipos de chavales de 10 años. Y yo decía, ¡hola! Yo quiero jugar eso. Y me acuerdo que un día pues le dio a mi padre por llevarnos a mi hermano y a mí a ver ese torneo allí, en Íscar, que es un pueblo de aquí, de Valladolid. Y nada, fui a ese torneo y me volvió loco. O sea, había un ambiente... Yo me acuerdo que había... petardos que a mí me asustaban. Bueno, tengo anécdotas de salir corriendo, irme del recinto. Tuvimos que ir a la afición del Rayo a decirles que dejasen de tirar petardos. Sí. Nada, una locura. Y yo me acuerdo que le dije a mi padre, yo algún día quiero jugar este torneo. Y es lo que ocurrió, que un año después pues lo estaba jugando yo. Yo estaba en la etapa ahí en el Betis, en Benjamín de segundo año y nada, que en Benjamín de primer año, que no me mandaban cartas y descubrimos que el director deportivo de ese club pues las estaba cogiendo y tiraba los correos, o sea, los burofax los tiraba. Yo recuerdo de ir a concentraciones ya con el Valladolid y decirme que no me daban permiso a jugar el club del Betis y que no podía jugar con el Valladolid, y todos los chavales vistiéndose del Valladolid y yo quedarme con una cara de tonto como diciendo, ¿y yo por qué no puedo jugar? Y ahí ya pues me tuve que marchar otra vez del Betis y me fui al Laguna, mitad de temporada, ya acabando la temporada, para poder ir con el Valladolid a hacer los torneos. Y bueno, pues a partir de
de ese punto de inflexión en el que decidimos mi familia y yo irme del Betis al Laguna, que es un pueblo también de Valladolid, a jugar, pues ahí ya pude empezar a ir con el Valladolid a todos los torneos y llegó la época de la Iscar Cup, que era como el mejor torneo que había en España para chavales de esa edad. Y yo me acuerdo que había unos nervios cuando ibas a la preselección de decir, ¿quién va a ir? Iban 50 niños. Además sabías que para el año siguiente te quedabas o no te quedabas. Claro, el que iba a la Iscar acababa lo más seguro en el Valladolid ese año. No todos, empezando. No todos, pero la mayoría sí. Y llegó la época que es que eran 50 chicos de Valladolid y se quedaban 8 o 9, que era un recorte bastante grande. Yo me acuerdo que ibas pasando etapas porque eran de concentración en concentración, iban quitando 5 o 6. Y iban quitando hasta que pues sobreviví a la última y fuimos a la Iscar. Y yo la Iscar, si te soy sincero, la recuerdo con un mal momento. O sea, fue un torneo en el que los nervios, eres muy pequeño y ves tanta gente que te impresiona, no tienes la costumbre de jugar ante mucha gente, porque los chavales del Madrid y tal, pues están acostumbrados a que les ve mucha gente, pero el Valladolid no iba a torneos tan grandes y eras muy pequeño. Entonces no jugué mucho, pero siempre poco protagonismo, pero bueno, eras muy pequeño y tampoco importaba mucho, era disfrutar la experiencia de que te viese tanta gente, tu familia. Yo me acuerdo que iba toda mi familia, la televisión, mis abuelos, mis tíos, mis primos, todo el mundo. Y bueno, pues ahí ya entro en el Valladolid. Y viene uno de los momentos que para mí, como niño pequeño, es más duro. Porque al final ves la oportunidad de entrar ya en el Valladolid. Todo el mundo aquí en Valladolid quiere jugar en el Valladolid porque es como un prestigio de decir, ¡buah! Juego en el Valladolid. Y yo me acuerdo que me fichó el Valladolid y de repente, según empieza el primer día o a la semana, llega el director deportivo de cantera y me llama a mí y a mis padres, que tenían que hablar conmigo, y me comentan en pocas palabras que me cedían a un equipo como una cesión al Laguna otra vez porque necesitaban un delantero y querían dejarme jugar ese año ahí en el Laguna porque iba a jugar contra chavales de un año más. La liga ese año que jugaba el Valladolid en Alevín de primer año era que se metía 10-0, 15-0 y no aprendías mucho, y me dijeron, pues mira, te quedas en el Laguna siendo ya del Valladolid y juegas contra chavales de un año más. Y bueno, yo cogí una llorera, yo me acuerdo que fui a casa, estuve una semana con una llorera pero increíble, o sea, para mí no concebía ya haber dicho a mis amigos que juegan en el Valladolid y vestir del Laguna otra vez. Iba a ser como algo chocante y cuando eres pequeño pues no piensas en la mejora, piensas en vestir del Valladolid. Empiezo en el Laguna y ya pues yo me acuerdo que topé con un entrenador que fue profesional, César Esteban se llamaba, en el Laguna, y que era de Valladolid, el entrenador y tal, y yo me acuerdo que de ese hombre aprendí un montón. Yo le tengo muchísimo aprecio porque, bueno, pues sacó como un poco más la furia de un chaval que estaba un poco acobardado, no sé, le impresionaba jugar en el Valladolid, venía de esa mala etapa en el Iscar, en la Iscar Cup, y todavía era muy pequeño, pero ya el jugar contra un año más, chavales de un año más, te hacía aprender un poco más, y ya iba al Valladolid, no me sentía tan malo como a lo mejor me pude sentir en la Iscar Cup, porque el no jugar, el que no me dejasen pues disfrutar mucho de esa experiencia, pues ese entrenador aprendí un montón de él, y ese año en el Laguna yo creo que metí, no sé si 50 goles o 70, no sé cuántos goles metí, pero para ser un año menos y tal y jugar con gente más mayor, pues hombre, fue una buena época. Y ya luego pues volví al Valladolid en Alevín de segundo año y nada, pues ese año, pues un año bueno, o sea, eres pequeño, metes muchos goles, vas a muchísimos torneos. Yo me acuerdo, íbamos a Barcelona, a Galicia, es verdad, a Rusia, pero a Rusia fuimos ese primer año, porque yo el primer año entrenaba con el Valladolid un día y entrenaba 2 con el Laguna.
y a los torneos ya todo iba con el Valladolid. Y fuimos a Rusia y yo me acuerdo, vaya experiencia, sí. Un frío encima fue en enero, del 1 al 7 de enero, fue criminal esa... Pero disteis clase, que eso... Buah, perdimos Para los clases, chavales. que para ser un niño pues era divertido. Y ya, bueno, pues eso, en Alevín de segundo año ya pues eres ya un poco más mayor, infantil y tal, pues disfrutas de meter goles, de ganamos a todos los equipos 9-0, 10-0, nada, disfrutabas también de los compañeros porque eran los mismos del año anterior, ya hacías un poco más de grupo y ya fue mejores años. Y ya luego entraba infantiles, que era una época pues ya que pasas a campo entero, también el primer año era Liga de Valladolid y el segundo ya fue Liga Regional, que era por toda Castilla y León. Y ahí ya daba un poco más de respeto, porque ya te enfrentabas a un nivel más alto, porque ya no era Valladolid, era ya todo Castilla y León, que había chavales mucho mejores. Y yo recuerdo que ese año empecé sin jugar nada, todo el año, y a mitad de temporada empecé a jugarlo todo. Y jugué todo esa segunda vuelta, yo me acuerdo, y me hizo una muy buena temporada. Es cierto que aprovechabas mucho los minutos. Aproveché Igual mucho los no minutos. jugabas titular, pero llevabas los mismos goles que el delantero titular. Sí. Y bueno, pues después de infantil entró Cadete B, que ahí viene la segunda hostia que me llevé, que fue que me cedieron a un equipo que era el Arces. Y pues con el mismo motivo. Yo en esa época yo No entendía. no entendía muy bien por qué me cedían. A mí el club pues te transmite que es para mejorar, para que... porque vas a jugar regional en toda Castilla y León, pero de cadetes. Se suele ceder una categoría por Un encima, año ¿no? más. Y bueno, pues por lo menos juegas una categoría más complicada, pero claro, te vas del Valladolid otra vez. Aunque sea cedido, porque vas a volver al año siguiente, pero ya te vas ahí con dudillas. Y yo de pequeño no podía comprender que era porque no contaban mucho para esa temporada conmigo, pero Pero sí que bueno. es cierto que os cedieron a 3 o así, ¿no? Sí, a 3 nos cedieron. Y ya se hablaba como que no contaban mucho. Sí, que no contaban. Y pues nada, me cedieron y ese año pues jugué bien. Era muy pequeño, pero jugué todo, metí goles, di asistencias y el problema fue que descendió la categoría, o sea, el equipo descendió, pero porque tampoco había mucho, o sea, tampoco podíamos hacer mucho. Viene Caete de segundo año. El temor que todo el mundo tiene siempre es pasar de cadete a juveniles. Ese es el paso más, que dicen, más jodido, que se ve si vas a valer o no vas a valer. Y bueno, pues entra ya la etapa de cadete de segundo año, que ahí ya pues sí que es verdad que ahí ya entra es el último año que supuestamente te queda en el Valladolid porque tienes que ser bueno para pasar a juvenil, que ahí ya jugarías con tíos de 3 años más. Y encima nos tocó un entrenador que supuestamente era un entrenador duro, un entrenador que exigía muchísimo, y gracias a Dios me encontraba ese entrenador en mi carrera porque fue el entrenador que apostó por mí. A mí el Valladolid en cadete de segundo año para juvenil me iban a echar. Y gracias a ese hombre, a ese entrenador, que yo es el entrenador que más aprecio voy a tener en mi vida y que más voy a agradecer todo lo que ha hecho por mí, pues topé con él y me hizo descubrir lo que realmente quería en mi vida, que era ser futbolista. Yo era un chico que delgadito, era bajito, no cuidaba nada al comer bien, ya sabes, cuando eres pequeño. Yo salía de entrenar, yo me acuerdo de los anexos. Mi padre todos los días me daba 2 euros y me compraba un Power y una bolsa de gominolas con un azúcar. Y yo me acuerdo que mi madre era cajera, bueno, es cajera, pero en esa época pues hablaba con muchos jugadores del primer equipo porque iban a comprar allí, y se topó con el preparador físico, que hizo muy buenas migas del primer equipo del Valladolid. Y le dijo, pero ¿cómo puede hacer eso tu hijo después de entrenar si lo que tiene que comer es una manzana, no sé qué? Y a mí ese entrenador me demostró muchísimas cosas, era muy muy duro y hasta que le pillabas ya. Yo necesitaba mucho la ayuda de mis padres, de mi hermano,
porque te decía cosas muy duras para la edad que tenías, pero es lo que necesitas para descubrir realmente qué es lo que quieres y para dar lo mejor, sacar lo mejor de ti es lo que necesitas. Y saber si estás dispuesto a ser Si futbolista de verdad. Claro, si estás dispuesto, y yo ahí ya me di cuenta que yo me iba a comer el mundo. Yo ahí ya le dije a mi papá, mamá, quiero un nutricionista y un preparador físico. Yo necesito ser el mejor de mi equipo porque quiero ser futbolista. Y si yo este año no doy lo mejor de mí, me van a echar. Y ahí cuando ves ya los dientes al lobo, ahí ya te dices, o lo hago o nada, o ya no sigo. Y ese año yo, descubrí otro mundo ya. Yo ese año ya físicamente ya iba evolucionando, tampoco me puse como un toro porque era un niño pequeño, pero ya físicamente, comparado con mis compañeros, yo ya noté un cambio. Y en cuanto a la nutrición, igual abismal. Yo me acuerdo que acostumbrábamos en mi familia todos los domingos al burger, a comer. Y yo me acuerdo que un día justo fui a comer al burger y me encontré a mi segundo entrenador allí. Y en esa época ya nos empezaron a hacer pliegues de medirnos la grasa y tal. Y eran muy estrictos ese mister, ese cuerpo técnico. Y yo me acuerdo que ya volví el lunes y ya, pues las risas, todo el mundo conmigo. El segundo lo dijo, que fue el que me vio en el burger, y ahí ya... Fue como lo típico de que cuando te hacen tanto, te machacan tanto en algo, ya como que te acomplejas y dices, esto no puede seguir así porque no quiero aguantar esto. Y dije, no, yo no puedo seguir comiendo esta mierda, yo necesito que me hagan pliegues, y yo en esa época daba 11,5 tal, y te pedían menos de 10. Yo daba 9,5, acabé dando 9,5, 9,3, el que menos del equipo. Y fue un punto de inflexión bastante grande. Y justo tocó ese año que entró el COVID. Justo cuando más estaba jugando. Acabé jugándolo todo, o sea, jugaba los 90 minutos, en los entrenamientos me encontraba jugando como de los que mejor. Y nada, pues tocó la época de estar en casa y yo ahí descubrí realmente que sí que amaba el fútbol a nivel de querer ser futbolista profesional. Porque hacía cosas que yo nunca pensé que podría llegar a hacerlo. Yo me acuerdo que entrenaba un montón, fue en la época, bueno, le pasó a mucha gente, pero lo mío ya iba a otro nivel. Yo me acuerdo que abría la puerta de casa, vivimos en un edificio, y me iba a hacer escaleras, o sea, me subía a las escaleras y las bajaba constantemente, a lo mejor me tiraba 1 hora haciéndolo. Y físicamente eso me destrozaba, entrenaba aquí, hacía flexiones abdominales a full, siendo un niño, que eres un niño, que mentalmente pues lo que todos hicieron en la cuarentena, creo yo, fue comer mierda y jugar a la Play, porque todo el mundo jugaba a la Play 1000 horas, y yo al revés, yo todo era el fútbol, me ponía en mi habitación a dar toques, o sea, una locura. Y entró justo la época de juvenil del primer año y como acabé tan bien, me dijeron que seguía en el Valladolid. Y ese año empecé la pretemporada y tal, porque justo juveniles sí que empezaron. A partir de juvenil para arriba empezaron a jugar. Y yo tuve la suerte de que era juvenil, entonces no me perdí ningún año de fútbol. Y entramos en juveniles y... Nada, yo recuerdo que mucho miedo tenía, o sea, no creía tanto en mí. Sí que es verdad que yo era muy bueno, pero no me lo creía, o sea, yo me veía inferior a los demás, estaba acobardado, ya eran 3 años más contra los que jugabas, era como el fútbol de verdad, por así decirlo, y gracias al míster que os comenté, que siguió en juveniles, apostó también por mí, y empecé a jugar, empecé a hacerlo bien, físicamente seguí trabajando como el que más, con una disciplina bastante impresionante para un niño, y ese año pues acabé haciéndolo bien, pero no cuajé tanto como para pasar en juvenil de segundo año a División de Honor, o eso por lo menos me dijo el club. Yo sí que me vi a un buen nivel, pero sí que es cierto que físicamente me faltaba todavía un poco más. Y bueno, pues entra el segundo año de juveniles, y ese año ya era yo juvenil de segundo año y los demás todos eran de primero, menos alguno que era de segundo, tercero, cuarto.
Y seguí con el míster que había estado durante 2 años en cadete de segundo año y juvenil de primero. Y yo recuerdo que ese año ya fui capitán del equipo y ese año pues jugué todo indiscutible, marqué muchísimos goles, di muchas asistencias y rara vez un juvenil gana esa liga nacional. Juvenil nacional es una de las ligas así más complicadas porque todos los del Valladolid son chavales del primer año juveniles y juegas contra el Puente Castro, Santa Marta y tal, que son chavales de último año todos, que te sacan 3 años. Y físicamente se nota un montón a esas edades. Encima tu equipo era más pequeño todavía. Y mi equipo había hasta cadetes. Había 3 o 4 cadetes. Y no sé, gracias a Dios o algo, pues pudimos ganar esa liga y hicimos un año bastante bueno. Hiciste 14 goles. Metí 14 goles y muchas asistencias. No sé, ese año sí que vi que a lo mejor sí que podía ser lo que yo quería ser, pero que al final eso empezaba en uno mismo. Eso me lo inculcó también el míster que tuve durante los 2 anteriores años y ese. Y yo ahí ya descubrí también los libros de autoayuda que me ayudaron un montón, tanto en el progreso físico, mental, psicológico, que es lo mismo. Y bueno, viene la etapa más complicada, por así decirlo, División de Honor. También decirlo, en Liga Nacional, el segundo año que hice un gran año y yo creo que fue un año que para mí fue un punto de inflexión también. No subí ningún día con División de Honor, yo me acuerdo que subí a entrenar y tal y debuté. Di una asistencia en 2 minutos y ya no me volvieron a subir en todo el año. Entonces yo no tenía tampoco mucho, por así decirlo, catado el nivel que había en División de Honor. Y pues siempre la gente te alerta, bueno, mi círculo más cercano que ha jugado al fútbol, que no ha llegado a jugar División de Honor, me decían, "Buah, División de Honor es un nivel que es complicadísimo, tal". Yo cuando empecé a jugarlo tampoco lo veía, o sea, yo me veía de sobra en ese nivel. Y bueno, también decir que en ese año tan bueno que tuve el segundo año, tuve la oportunidad de firmar con una agencia y eso me dio la oportunidad también, y por el año que hice, a firmar el contrato con el Valladolid en División de Honor. Y bueno, pues hice División de Honor siendo capitán y pues me hice, yo para mi parecer y para el de mi círculo más cercano, yo creo que hice un añazo. Jugué muy buenos partidos, pude marcar 7 goles, creo que marqué al Madrid, al Leganés. Sí que es verdad que de forma colectiva no fue un buen año porque no entramos en Copa, acabamos muy mal, pero es que el equipo era muy joven, o sea, había casi todos los chavales eran de segundo año, incluso de primero, y en División de Honor ya te encuentras todas las plantillas son de tercer año, menos 2 jugadores a lo mejor. Entonces sí que al ser tan jóvenes, pues hizo que no el equipo no tuviese esa fuerza física para poder ganar los partidos, pero sí que fue un año en el que aprendí un montón también y también me desarrollé un montón físicamente, ahí ya sí que me puse fuerte de verdad, lo noté un montón y bueno, yo pensé que iba a seguir en el Promesas, en el filial, porque me hice un año muy bueno y a mi parecer me merecía seguir, pero pasó lo que pasó. El Valladolid pues decidió no contar conmigo para el siguiente año, para el Promesas y nada, pues comenzó una nueva etapa en mi vida en la que estoy ahora mismo, en la que estoy contento ya porque al final yo me acuerdo que iba a ver con mi padre al B, al filial cuando era Levín, tenía 10 años y soñaba con estar en ese nivel, estar en esas categorías y
es en la que estoy ahora mismo. Y nunca lo pensaba, pero lo veía muy lejano el poder llegar a vivir del fútbol como estoy ahora mismo. Y bueno, pues ahora más que nunca tengo clarísimo lo que quiero y estoy seguro que las cosas van a salir bien, están saliendo bien. Sí que es verdad que de forma colectiva pues es otro año complicado en el que pues no, no estamos pudiendo sacar adelante la situación, pero bueno, todavía tenemos la segunda vuelta y vamos, a nivel individual yo estoy sintiéndome cómodo porque estoy viendo que sí que tengo el nivel para estar en esta categoría y bueno, ya he podido marcar mi primer gol, dar asistencias y coger minutos, que al final es algo que era un objetivo que tenía yo con mi familia para esta temporada. Y nada, pues ya se verá lo que ocurre en 2024, en este nuevo año, y nada, ya se verá.